Bonito día a todos. Hoy vamos a compartir un mensaje en el nombre de Jesús, pidiéndole que su palabra dé fruto en todos nosotros. El mensaje de esta ocasión concierne a otra pregunta que hizo Jesús. Esta pregunta la hizo el maestro a un fariseo que lo invitó a comer. Y la pregunta es: ¿ves a esta mujer? Vamos a dar lectura al pasaje bíblico que está en Lucas 7, versículos 36 al 50, para ver el contexto en que surgió esta pregunta. Dice así: un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás de él, a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Los besaba y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió al fariseo: tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió el fariseo: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose Jesús hacia la mujer, dijo al fariseo: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta es palabra de Dios. Vemos varios aspectos muy sobresalientes de este pasaje evangélico. Uno de ellos es la reacción que tuvo el fariseo, que es un conocedor de la ley, quien dijo para sí: si Jesús fuera profeta, sabría que quien lo está tocando es una pecadora. Esto nos deja entrever que para este hombre, esa mujer ya no tenía valía. Para un fariseo que era un maestro de la ley, saber de alguien que violaba esa ley era como un alma ya perdida. Era como una escoria, una basura. Y así es la forma de su sentir. No le da ninguna dignidad, no le reconoce ninguna dignidad a esta mujer. Simplemente la nombra como una pecadora. Y eso nos lleva a entender que Jesús dio prioridad al perdón de los pecados sobre los mismos milagros.
En una ocasión decía, ¿qué es más fácil? Decir a este paralítico, levántate y anda, o perdonar sus pecados. Pues para Jesús es más fácil hacer el milagro, porque para perdonar los pecados se necesita también de la voluntad del pecador, el arrepentimiento del pecador. En las Escrituras se nos enseña a distinguir entre el pecado y el pecador. Y dice que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Tanto lo ama que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Y recordemos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay peor cosa que nos podamos hacer, peor daño que nos podamos hacer, que engañarnos a nosotros mismos. Y hay engaño a nosotros mismos cuando decimos que no somos pecadores. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 8:7, cuando le preguntaron qué había que hacer con la mujer adúltera. Él respondió, dirigiéndose a todos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, sabiendo que todos somos pecadores. Entonces, ese reconocimiento de ser pecador, ese es un acto de mucho amor. Por eso aquí resalta la forma en que Jesús da su perdón. No simplemente le dice, estás perdonada, sino que le dice textualmente que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Da el motivo del perdón, el haber amado mucho. Pareciera un contrasentido, ¿cómo ha amado mucho a alguien que ha pecado mucho? Lo que pasa es que el arrepentimiento, ese acto dolorosísimo de reconocerse uno pecador, es un acto de mucho amor. Porque cuando uno se arrepiente, cuando uno vuelve en sí, recapacita, despierta, se da cuenta de todo el daño que ha hecho, que hemos podido hacer, todo lo que hemos podido perder. Y entonces sentimos esa pérdida en el fondo del alma, esa vergüenza y esa pérdida de la dignidad. Porque el pecado trae consigo una pérdida de la dignidad. Por eso hay que entender estas palabras de Jesús. Cuando Él perdona, no le está diciendo, ya estás listo para volver a cometer faltas, no. Cuando Él perdona, le está diciendo a la persona, ya recobraste tu dignidad que habías perdido, no la vuelvas a perder. Si alguien en un trabajo comete un fraude, un robo, pierde su dignidad como trabajador, como miembro de esa empresa, miembro de ese centro de trabajo. No puede él permanecer allí a menos que se le perdone. Cuando alguien defrauda la confianza de otra persona, una relación de pareja, de amistad, de compañerismo, pierde la dignidad de compañero, la dignidad de pareja, la dignidad de amigo, a menos que se arrepienta y se le perdone. Tal como ocurrió en la parábola del hijo pródigo, donde Jesús narra ese acontecimiento del hijo que despilfarró su herencia, pero el hambre le hizo volver en sí. Ese padecimiento grave de su soledad, del daño que él hizo, de la pérdida que él por propia voluntad llegó a tener en su casa, en su hogar. Al despertar, al recapacitar, al volver en sí, se dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Esa es la esencia del arrepentimiento, donde uno reconoce que ya perdió su dignidad hacia la persona que uno defraudó.
Y cuando si hablamos de pecados, pues se pierde la dignidad mayor que es la de hijo de Dios. Por eso cuando Jesús perdona, está diciendo, has recobrado la dignidad de hijo de Dios. Y eso es un acontecimiento, un suceso muchísimo mayor, más significativo que recobrar la salud, que cualquier curación del cuerpo. Porque el mismo cuerpo, aún siendo sano, terminará muriendo. Pero un alma que es perdonada recobra su dignidad y su libertad para esta vida y para la vida venidera, para la vida eterna. Entonces, esta mujer que hizo un acto de gran humildad y de gran valentía, de gran arrojo, porque ella no era invitada a la casa del fariseo, sino que era rechazada en ese lugar. Y era una casa de alguien que de antemano la juzgaba, de antemano la descalificaba. No tuvo temor de presentarse allí y ser rechazada, y ser ridiculizada, y ser maltratada, porque ahí estaba Jesús. Y esa es la enseñanza que nos está dejando también ahora, que no debemos tener miedo a volver a la casa, a volver al Padre, porque el mundo, o la sociedad, o la gente nos podrá seguir calificando de manera negativa, como personas fracasadas, pecadoras, malas. Pero si nuestro arrepentimiento es verdadero, Jesús perdona. Y si perdona, nuestra dignidad se recobra. Volvemos a esa libertad de ser hijos de Dios. Esa es la gran enseñanza de este pasaje, de esta mujer que públicamente era pecadora, que públicamente era descalificada, que ya no valían nada en esa sociedad legalista. Y eso mismo ocurre hoy. A las personas que tienen fama de corruptos, fama de ladrones, fama de delincuentes, ya se les da por perdidos. Y Jesús no obra de esa manera, no piensa de esa manera. Él intercede por ellos, los busca, les muestra un camino, les da nuevas oportunidades, y eso mismo debemos hacer nosotros. Porque en mayor o menor medida todos somos pecadores. Si es que existe una medida. Porque todo pecado nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Entonces, ese arrepentimiento significa un acto de mucho amor. Por eso Jesús no le está diciendo que peque mucho para que se le perdone mucho, no habla cuantitativamente. Está diciendo que si su arrepentimiento es profundo y verdadero es porque ama mucho. Y si ama mucho, se le perdona todo. Recordemos que hubo un personaje que también realizó un acto de humildad, lavándole los pies a sus discípulos, y pues es el mismo Jesús. Ya en ese día tan singular, en ese Jueves Santo, donde ya partía de este mundo, donde ya iba a comenzar su pasión, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 4 y 5, Jesús se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en el lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Y él no era un pecador, porque dice bien claro la Escritura, en todo era igual a nosotros excepto en el pecado. ¿Por qué hizo ese gesto? Porque el mismo Jesús se vio en sus discípulos y quiere verse en cada uno de nosotros. Él quiere verse en cada uno de nosotros. Así que al arrepentirse, se ama lo ofendido, se ama lo abandonado,
con el inmenso dolor de haberlo perdido, pero a su vez con la inmensa fe de saber que a través de ese ser de luz, de Jesucristo, queda restaurada la relación, queda restaurado el bien, queda restaurada la vida y sobre todo queda restaurada nuestra dignidad de hijos de Dios. Que el Señor nos conceda esa gracia, de ese arrepentimiento profundo por todas aquellas situaciones que pudiéramos aún no haber superado, sabiendo, como esta mujer, que Jesús mucho perdona cuando se ama mucho. Por hoy, hermanos, eso es todo. Nos vemos en el próximo mensaje. Muchas bendiciones.